No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Buenas tardes. Mira, ni me sale el buenas tardes. Señores, hola a todo el mundo. El primer programa de All We Need Is Love de este 2024. Déjenme respirar. Ok. Esto está intenso, ¿eh? Está bastante intenso, que es hoy 3 de enero y yo siento que ya pasó, ya el 2024 pasó completo. Buenas tardes, yo soy Miriam Fernández, esto es All We Need Is Love, todo lo que necesitamos es amor. Deseándoles evidentemente a todos un año pues fenomenal, próspero, lleno de salud, de abundancia, de todo lo bueno, de todas las bendiciones, pero sobre todo que nuestra conciencia se pueda expandir, se pueda abrir, o sea, podamos tener mucho más sabiduría en cómo respondemos, menos reacción y más respuesta. Y quiero iniciar el programa ya voy a presentar a mi invitada, que para mí es un honor recibirla. Como siempre digo, este programa, pues, aparte de mi superproductora, lo hace Dios. Y estoy muy contenta por la aventura que voy a iniciar en esta hora con Kirsis Kingsley. Creo que lo he dicho bien. Vamos a ver. Pero quiero compartir con ustedes algo que escuché hoy y muy, muy hermoso y me parece muy oportuno para iniciar el primer programa del año. Había un profesor que lo estaban entrevistando, un hombre muy inteligente, profesor de filosofía, de historia, y él decía que si nosotros supiéramos nuestro destino y supiéramos el plan creativo de Dios, o sea, cómo llegar ahí, posiblemente le dijéramos a Dios, no, sácame de ese destino. Y ponía un ejemplo bíblico donde él decía, creo que era, bueno, no me acuerdo, pero él hablaba de un rey que antes de ser rey tuvo que ser prisionero y tuvo que recibir un montón de humillaciones públicas. Y él decía, probablemente ese rey, si Dios le hubiese dicho al nacer, mira, tú vas a ser rey, pero tú vas a tener que agotar todo este camino de humillaciones, vas a estar preso, vas a ser juzgado, la gente se va a alejar de ti, vas a conocer lo que es la soledad, el desprecio. Probablemente él le hubiese dicho que no, le hubiese dicho, yo no quiero ser rey pagando ese precio. Y lo interesante de esta historia es que muchas veces nosotros queremos llegar a un lugar y tenemos muy claro lo que queremos lograr, pero tenemos una idea muy rígida de cómo vamos a llegar ahí. Y posiblemente Dios, que conoce nuestro corazón, dirá, sí, yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar y tú vas a llegar a ese lugar, pero bajo mi plan creativo, bajo mi gracia y bajo el proceso que tú tienes que agotar, que tu alma tiene que agotar para evolucionar y alcanzar otro nivel, para prepararte para ese destino, porque posiblemente lo que Él quiere para nosotros es mucho más grande que lo que nosotros tenemos, idealizado o tenemos en nuestra cabeza, entendemos qué es lo que merecemos y posiblemente es mucho más. Entonces me parece oportuno iniciar este programa, que es el primero del año, compartiendo con ustedes que tengamos esa conciencia. Por eso inicié así, con esa apertura, con esa flexibilidad. La flexibilidad no es solamente corporal, se necesita también mental, para abrir el corazón y comprender que las cosas no van a ocurrir estrictamente como nosotros las queremos, rígidamente con nuestra idea, por nuestro ego, sino abrirnos a la posibilidad
de que posiblemente el camino por donde te está llevando la vida, Dios, como tú le quieras llamar, el universo, es el camino que va a hacer que el momento en que te toque llegar a ese destino, que te toque lograr esa meta, tú estés claramente preparado para ella. Porque hay mucha gente que llega muy lejos, que lo tiene todo, pero que definitivamente no tenía las herramientas emocionales para lo que la vida le tenía preparado. Porque llegan allí de una manera, digamos que respondiendo al ego, no respondiendo a lo que el alma y nuestra evolución en esencia nos propone. En ese sentido, dicho esto, voy a presentar a Kirsis Kingsley. Es asesora internacional en comunicación estratégica, es directora ejecutiva de La Oreja Media, es co-host de Asopao Podcast. Su experiencia más reciente fue la campaña de Margarita Cedeño. Y también hay un evento en su segunda edición que se está preparando, Dominicana Music Week, que va a ser en abril. Y ya yo me dice Kirsis, no, es en abril, del 15 al 19. Y uno dice, bueno, lejos, no. Para nada es lejos. Con la intensidad que van los días, eso está al doblar de la esquina. Kirsis, bienvenida. Un placer y un privilegio tenerte aquí. Gracias, Miriam. Para mí es un honor estar al lado de una persona como tú, que tiene tantos años en los medios de comunicación y sobre todo ha llevado este programa a otro nivel. Para mí, que aceptar tu invitación fue definitivamente un sí rotundo. Kirsis, ¿cómo ha sido tu vida profesional? Si tú tú eres una persona muy joven, pero quiero entender cómo te ves envuelta como en tantos territorios y lo haces con una gracia, con una cosa, eres bella, pero lo haces con una gracia como si toda la vida te hubieses desplazado y sin embargo hay tantas ramificaciones de Kirsis. O sea, ¿cómo se fue creando, tejiendo lo que hoy día eres? Mira, yo siempre he dicho que todo surge del hogar, de mi casa, de mis padres, quienes han sido mi roca en todo momento y sobre todo que han sido mi apoyo en los momentos más trascendentales de mi vida. Yo comencé mi vida profesional a los 17 años, al salir del colegio. Ahí sí tuve una pequeña discusión en casa donde yo le decía a mi papá y a mi mamá que yo quería trabajar y estudiar. Y ellos se opusieron rotundamente porque entendían que yo no tenía la suficiente madurez quizás para poder llevar los dos roles, las dos responsabilidades, a lo cual yo le dije, no, es que yo necesito tener experiencia en lo que yo quiero desarrollarme a nivel profesional. Y así lo hice. Tengo 32 años, quiere decir que tengo más o menos la mitad de mi vida trabajando. Y a partir de los 17 años empecé en una aseguradora de gran renombre del país, duré ahí 5 años. Luego pasé al sector público, donde trabajé con la primera dama, la anterior primera dama, Cándida Montilla de Medina. Ahí duré unos 6 años. Luego me fui al sector privado nuevamente, estuve en una asesora internacional de comunicación. Ahí fue que me desarrollé en el área de la asesoría internacional. Y luego pasé a trabajar con la ex vicepresidenta, quien fuera aspirante a presidenta, Margarita Cedeño, quien ha sido una persona fundamental para mi desarrollo profesional. En este sentido, te puedo decir que a raíz de estos diferentes escenarios que he podido trabajar tanto en el sector público como el sector privado como la comunicación política, me han dado una buena zapata
para yo poder desdoblarme en diferentes áreas. Y eso me ha hecho poder impulsarme y tener un desarrollo profesional que honestamente hasta yo misma a veces me sorprendo de cómo puedo desdoblarme en cada uno de los escenarios. En la actualidad, como bien mencionaste, soy directora ejecutiva de la Fundación La Oreja Media, en la cual para mí es como mi happy place. Porque desde que tú llegas a la oficina de La Oreja te das cuenta que es mucha vibra positiva, mucho amor, mucha paz, mucha música, mucha cultura y educación sobre todo, que es lo que promovemos desde la Fundación La Oreja Media, con específicamente Dominicana Music Week, que como bien mencionabas, es el evento que vamos a tener del 15 al 19 de abril de este año, donde vamos a desarrollar el evento de mayor relevancia a nivel nacional y posiblemente uno de los más destacados a nivel internacional en el ámbito de la industria musical, porque ahí van a converger personalidades tanto nacionales como internacionales para hacer un trabajo de labor hacia la música, hacia la educación y sobre todo el empuje de la industria musical en nuestro país, que tanto la necesita. Kirsis, mencionaste a la ex primera dama, ni siquiera sé si se dice ex primera dama, entiendo que sí, que está correcto. Cándida Montilla, sí, porque sí, es claro. Raro que uno diga como uno dice un ex presidente, pero sí, claro. La primera dama Cándida Montilla, ¿qué hace esposa del expresidente Danilo Medina? ¿Qué hace una primera dama? Desde tu experiencia, ¿qué hacías tú? ¿Qué hizo ella? ¿Cuál es el rol que tú entiendes que ella jugó en ese tramo, ¿no? Donde su esposo era el presidente de la República. Mira, para mí la labor de una primera dama es fundamental, porque a veces la gente lo ve desde la perspectiva que simplemente acompaña a su esposo, pero no es así. La realidad es que es la parte, yo siempre dije que era la parte de responsabilidad social, empresarial / institucional del gobierno, porque era la parte donde se daban las ayudas sociales, donde se tenía una mayor sensibilidad hacia casos específicos de personas que tenían ciertas situaciones, donde la inclusión social fue la bandera real en los gobiernos de Danilo Medina de cara a el CAID, que es el Centro de Atención Integral para Niños con Discapacidad, al cual yo me siento honestamente súper orgullosa, porque no solamente fui parte del despacho, sino que mi tesis de grado fue un plan de comunicación sistémico para el CAID, el que yo siempre dije que cuando yo hiciera la carrera que fuese, no quería que mi tesis estuviera engavetado en una biblioteca, sino que se pusiera en práctica. Y eso justamente pasó con el CAID. Ese plan se desarrolló, se sigue desarrollando hasta donde tengo entendido. El plan que pasó por mis manos, que tuve que hacer con mucho amor y con mucho cariño. Y en realidad el trabajo de la primera dama es más que canalizar ayudas, es ser los ojos donde el presidente posiblemente no lo tiene porque el día a día no se lo permite. Entonces, doña Cándida para mí ha sido una de las mejores primeras damas que ha tenido el país, no solamente porque estuve de lleno trabajando ahí, sino porque se evidenció el trabajo que hizo, tanto a nivel de salud como a nivel social, como a nivel cultural. Recuerdo como ahora que ella pudo enviar hacia Cuba 6 niños para hacerle un implante coclear, para que esos niños pudieran escuchar y hablar, porque tenían dificultad auditiva y vocal. Y para mí eso fue un impacto grandísimo. Otro también fue cuando enviamos a Cuba una serie de niños a que pudieran participar en un concurso de danza, que esos niños salían de una escuela en Los Guandules, de un programa que se llamaba Ángeles de la Cultura, donde se desarrollaba en tanda extendida y los sábados actividades culturales enfocadas en danza, teatro, música, canto, baile. Entonces, y aparte de eso también la labor social a nivel de médica, a nivel de inclusión y a nivel cultural. O sea, no era simplemente una acompañante
de las actividades del presidente. Era una persona que tenía el oído, los ojos y el corazón puestos en necesidades que posiblemente el presidente, por tantas ocupaciones de temas estructurales que sabemos que estamos bastante claros de nuestro país, no tenía quizás el tiempo, la dedicación. La primera dama en ese momento fungió como ese puente conector para hacer esas relaciones. Y para mí fue un placer haber participado en esa labor. ¿No te parece que, te pregunto, que por ejemplo en el caso de doña Candy, ella siempre se vio como, o sea, nunca fue una persona de mediática, ¿sabes? O sea, nunca hubo una presencia, sí estaba, es la esposa del expresidente, pero ella no era muy mediática. Ella era, tampoco él, yo, desde mi percepción, él no fue un presidente de estar muy expuesto a los medios, pero lo que quiero decirte es que al final, si tú le preguntas a cualquier persona como su percepción por doña Candy, posiblemente la idea no está tan relacionada a sus logros, sino más a su relación con él. Sí, posiblemente. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Sí, te entiendo, pero fíjate que yo te diría que hay que verlo desde la perspectiva de el impacto social que causó. Eso te digo, más que no. El acompañamiento que quizás pudo hacer al presidente. Es cierto lo que dices, no era una persona mediática, porque era una persona que siempre se mantuvo en un perfil intermedio, en un perfil donde si la abordaba la prensa por cualquier situación, ella daba respuesta y había que escucharla. No era algo que simplemente pasaba desapercibido, sino que si había algún caso específico de alguna niña, de algún niño, de algún adolescente, de alguna situación que se pudiera ver en ese momento en el país, ella fue una voz dentro de las personas, dentro de la sociedad, dentro de la comunidad. Sí entiendo que quizás pudo, como dicen por ahí, una frase muy popular, hay que cacarear los huevos. La gallina cacarea sus huevos, quizás debió hacerlo con mayor énfasis. Entiendo que a nivel de comunicación eso pudo afectar un poco el hecho de que las personas no conocieran al 100% el impacto que tuvo cada uno de los programas que desarrolló. Ahora bien, los que fueron beneficiarios de esos programas, te puedo asegurar que al día de hoy las recuerdan como una de las mejores primeras damas que pasó por el país. Y si tú haces no me gustan las comparaciones, pero al mismo tiempo hay que hacer comparaciones. 100%. Exacto. O sea, una comparación con la actual primera dama, con doña Raquel Arbaje y doña Candy. ¿Qué ves? Por ejemplo, dijiste lo de esa palabra, coclear. Implante coclear. Implante coclear. Se están haciendo hoy día, porque yo vi un video donde incluso se desarrolló como un proyecto para que no tengan que irse fuera. Sí, tengo entendido que hubo una comisión, pero directamente fue con la vicepresidenta Raquel Peña. Lo que pasa es que yo vi a la primera dama ahí. Ah, bueno, pero sí, hasta donde tengo entendido quien está abanderada de eso es la vicepresidenta Raquel Peña. Y en términos de comparación, yo te diría que honestamente para mí fue un poco chocante el hecho de saber o sentir o vivirlo hasta cierto punto cuando entra este gobierno que la primera dama actual dice que ella va a eliminar el despacho de la primera dama porque ella entendía que no era necesario o que no era oportuno o que la forma en cómo se estaba llevando no era la más correcta. Pero entiendo que las cosas no es necesario cortarla de raíz. Hay cosas que se pueden modificar, ajustar, cambiar, pero no se puede dejar de hacer una labor. Y en el despacho de la primera dama anterior se hacían un montón de programas, había toda una estructura, tanto a nivel médico, como te mencionaba, a nivel médico, a nivel social y a nivel cultural, que al día de hoy yo no veo dónde está, no veo en qué se está basando. El CAIT, tengo entendido que pasó a ser parte de una comisión
que la dirige, me parece, entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, pero es una comisión como que lo engloba todo, que ese era el niño lindo, por decirlo así, del despacho. Pero habían otros programas como era, que te mencionaba, Ángeles de la Cultura, Mujeres Saludables, que sé que lo están haciendo desde quizá otras instituciones, pero a veces cuando no se le da como ese cariñito particular, las cosas no fluyen de la manera adecuada. Entonces, o sea, ¿tú entiendes que eliminar el despacho de la primera dama no es algo, o sea, es como querer de alguna manera desarrollar algo nuevo cuando ya, o sea, no hay una continuidad? No hubo una continuidad porque lo que se hizo fue quizás desgregar, o sea, sí, desbaratarlo, por así decirlo, y mandar cada programa para, supuestamente, entre comillas, donde le correspondía. Pero honestamente, desde mi perspectiva, no estoy viendo qué impacto pudieron haber tenido esos programas a raíz de esa separación. ¿Me entiendes? Entonces, al final, me gustaría saber qué está haciendo la primera dama actual, porque lo desconozco. Veo sí que es muy activa en las redes sociales, veo que cualquier información que sale ella pone un comentario. Me han dicho que es más fácil llegar a ella en términos de escribirle un mensaje vía DM a Instagram. De hecho, recientemente vi que Raúl Grisanti publicó en sus redes sociales que precisamente él escribió por DM de Instagram y no le respondió. Entonces, yo creo que se perdió. ¿Y cuál es el problema que tiene Raúl Grisanti? No sé, lo desconozco, pero creo que se perdió como el hilo conductor a nivel de protocolo de lo que como correspondería hacer las solicitudes y las gestiones. No puede ser que yo tenga que escribirte a ti vía un DM a nivel personal para solicitarte algo que al final tú lo vas a necesitar a nivel institucional. Lo que pasa es, Kirsis, que yo lo que veo o sea, lo que yo veo es lo siguiente. Por ejemplo, tú que tuviste una experiencia con doña Candy Montilla directamente, y tú que trabajaste, tú sabes. Fíjate como tú me dices, mira, yo hice una tesis, o sea, yo lo trabajé a nivel académico y lo vi concretado, lo vi hecho. Pero cuando tú, por ejemplo, o sea, yo me pongo de ejemplo. Cuando tú me preguntas a mí, yo tampoco sé lo que hizo Candy Montilla. O sea, yo me estoy poniendo en el ciudadano normal, común, de a pie, porque yo no soy diferente a nadie porque yo tenga un programa. No, o sea, claro. Si uno no estaba trabajando dentro del Estado, yo me imagino que tal vez ahora igual, no sé, pero si uno no estaba dentro del Estado, si uno no estaba ahí cerca, uno tampoco sabía. Yo tampoco, por ejemplo, tú me estás diciendo lo del kite, sí es cierto, eso, por supuesto que eso fue un logro, pero yo no sé si eso se implementó específicamente con ella, si eso ya venía de antes desarrollándose como proyecto, porque, por ejemplo, hay un museo en la zona colonial, el Museo Trampolín, que yo tengo entendido que eso fue la esposa de Hipólito que lo hizo, ¿verdad que sí? Doña Rosa. Pues una cosa física que tú ves, el Museo Trampolín, tú vas, tú llevas a los niños. Que dejó su legado. Dejó su legado. Lo que te totalmente. Entonces, así como Margarita cuando fue primera dama también dejó su legado cuando fue entonces, si tú le preguntas a la gente, si tú le preguntas a cualquier persona así, tampoco es que la gente está llevando vida ni está tan pendiente, pero si tú le preguntas a cualquier persona, ¿qué hizo doña Candy Montilla? Ah, no, ella era la esposa de Danilo Medina, el presidente de la República, y él le pegaba cuernos. Eso es lo que la gente dice. ¿Tú entiendes, Kirsis? ¿Tú entiendes cuál es hacia dónde yo voy? Yo te entiendo. Yo voy hacia lo siguiente. El ciudadano de a pie, que quizás no sabía al 100% qué se pudo haber hecho, pero sí te puedo decir que eso eres tú que estaba trabajando con ella 6 años, sí, ¿tú me entiendes? Pero sí te puedo decir que por lo menos en el tema del kite fue algo muy trascendental. Sí, claro. Entonces el kite fue algo que fue su sello. Así como tú mencionas a doña Rosa con el Museo Trampolín, así tú mencionas a doña Candy con el kite. Pero ¿qué está haciendo la actual primera dama? ¿Qué podemos mencionar? Yo te voy a decir algo a nivel mediático que yo entiendo que es valioso. Yo creo, desde mi perspectiva, obviamente, esta es mi opinión, no tienen por qué estar de acuerdo conmigo, cada quien puede tener la percepción que quiera.
Yo entiendo que Raquel y Luis le están dando, o sea, el presidente de la República y la primera dama, por primera vez están dando una imagen de una unión familiar que yo no la había visto. Eso está totalmente aprobado y totalmente de acuerdo. Ahora, si tú te vas a todo lo que nosotros hemos vivido del 2020 para acá, yo entendería que sin las ayudas sociales, yo entiendo lo que tú dices del despacho, pero hasta donde yo sé, ahí se estaba manejando un presupuesto muy grande y yo creo, me están diciendo que tenemos que irnos y yo creo que por ahí es que viene el tema de anular el despacho, creo yo. Yo no sé cómo eso se está manejando ahora en términos presupuestarios, pero sí del 2020 para acá, la cantidad de, o sea, este país se ha sostenido por las ayudas sociales, desde mi punto de vista. O sea, la manera en la que nosotros, y digo 2020, hablando a partir de agosto, obviamente, la manera en la que se ha podido sostener esta economía y que la gente siga en pie, ha sido por las ayudas sociales. No sé la labor de Raquel ahí en ese sentido. Entiendo que ella ha hecho una labor, porque no creo que te senté en su casa. Vámonos a la pausa y regresamos con Kirsis. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.